una serie que vamos a arrancar el día de hoy y que se llama Conoce a Dios. Y luego el tema de hoy se llama 1, 2, 3 por Dios. Cuando yo digo esta frase, a algunos que somos así como veinteañeros, hablando de los años de servicio que tenemos trabajando, nos ubicamos luego, ¿no? ¿Con qué juego? ¿Cuál? ¿En cuál decíamos así? Las escondidillas, ¿no? 1, 2, 3 por Adrián, que está atrás del coche. Ayer mis nietos y otros niños estaban jugando a esto y yo le puse aquí 1, 2, 3 por Dios, porque parece que de repente Dios se esconde, pero después nos damos cuenta que los que nos estamos escondiendo somos nosotros. Tiene unas semanas que yo tenía ganas de compartir, pero bueno, habíamos tenido 2 invitados, no habíamos podido hacerlo. Y entonces tenía yo muchas ganas de compartir esto que vamos a empezar a compartir con ustedes. Una de las cosas con las que Dios me inquietaba son preguntas como las que tienen ahí ustedes. ¿Conocen a Dios? Y es una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Conocen a Dios? ¿Saben quién es Dios? La tercera pregunta es, ¿saben que es real? Esa misma pregunta se la hacemos a las personas que nos están viendo por el video. ¿Quién es Dios? Y ahorita que estoy diciendo esto, me acordé de un chiste, ¿se los puedo contar? Resulta que hubo una visita del máximo jerarca de la iglesia tradicional de aquí de nuestro país, ¿no? El Papa. Y entonces llegó y lo subieron a una limusina para transportarlo, pero él siempre tenía ganas de manejar una limusina. Yo también tengo ganas, pero no lo he podido hacer. Y entonces arregló que le dieran oportunidad de manejar y el chofer no quería porque decía, es que es mi trabajo y esto y lo otro. Total que lo convencieron y mandaron al chofer para atrás y él empezó a manejar. Y empezó a manejar y como cuando agarramos coche nuevo, pues iba probando las velocidades y los frenos y un lado a otro. Y entonces llegó el momento que cometió alguna infracción al reglamento y lo alcanzó los patrulleros, lo detuvieron y cuando llegaron y lo vieron, dijeron, oh Dios, y se comunicaron a la base, ¿no? Y le dijeron, oye, tengo un problema. ¿Por qué? Acabo de tener a una persona muy importante. Y dice, ¿quién es? ¿Es un diputado? No, no es un diputado. No, pues entonces, ¿quién es? ¿Es un senador? No, tampoco. ¿Es el gobernador? No, tampoco. Bueno, pues entonces es el presidente. Dice, no, yo creo que es Dios porque trae de chofer al Papa. Mira, esta persona no conoce a Dios, obviamente, porque sabe que a Dios nadie lo ha visto jamás, dice la Escritura. La revelación encarnada o que tomó una persona fue a través del Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Escribí ahí en la hoja que en nuestro país se dice que el 90% de la población es cristiana. Cuando no son muy específicos en el censo, le preguntan solamente, ¿es usted cristiano o qué religión tiene? Y muchos dicen cristiano. Pero acuérdate que en ese contexto, el que es católico romano dice que es cristiano también. Entonces, se dice que aquí en nuestro país el 90% de la población son cristianos. Luego, de ese 90%, entre el 9 y el 12%, puede variar la estadística, son cristianos evangélicos. Y entonces ya estamos haciendo una precisión entre un grupo que se parece a nosotros. Diga conmigo, se parece a nosotros. Yo le he dicho que cuando le preguntan a usted que qué demonización tiene, usted le diga que gracias a Dios ha sido liberado
y que usted es un apasionado seguidor de Jesucristo. Y le voy a decir algo más, espero que sus hechos lo delaten. Espero que eso suceda. Ahora, si estamos nosotros viviendo en un país donde el 90% es cristiano, ¿qué está pasando entonces? Porque todos los días, si usted ve los noticieros, si usted lee el diario, o si usted sale por Zaragoza, se sube al metro, va por la avenida, cruza esta ciudad, el sinónimo, ¿cuál es? Violencia, delincuencia, pleitos, protestas. Si usted camina por las calles de esta colonia, usted va a encontrar desintegración familiar, un sinnúmero de problemas. Y entonces uno puede decir, cristianos se llaman aquellos que siguen a Cristo. Y uno puede pensar, ¿se acercan al comportamiento de Jesús, de Jesucristo? Ahora déjeme decirle algo. Si nos interesa lo que pasa con ese 80% que le digo que no son cristianos evangélicos, sí nos interesa. Y sí me interesa lo que pasa con ese 9, 10 o 12% de los que son cristianos evangélicos. Pero donde no solo me interesa, sino tenemos una responsabilidad, es con ustedes. Y yo me preguntaba, si estas preguntas de ¿conocen a Dios? ¿Saben quién es Dios? ¿Saben que es real? ¿Han tenido una experiencia que le ha transformado su manera de pensar, su manera de hablar y su manera de vivir? Esa ha sido nuestra ocupación desde hace más de 11 años en que Dios levantó esta iglesia. Pero estas preguntas han venido otra vez a mi mente y no nos han dejado tranquilos. Lo he estado compartiendo con mi esposa, lo he estado compartiendo con el liderazgo. Esta necesidad de cuestionarnos si realmente estamos presentando a Dios, el poder del evangelio, porque la palabra dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y el apóstol Pablo, que era judío, dijo primero para el judío y luego para los que no son judíos, pero ahí entramos nosotros. Y ¿qué tan efectivo, qué tan real es esto que te estoy diciendo? En ese contexto de todos los cristianos que te digo que hay sobre nuestra nación, sobre nuestro México, la realidad es que es evidente. Muchos de ese 90% que incluye a todos los católicos y todos los que dicen que son cristianos, ese 90% te puedo decir que la gran mayoría, la inmensa mayoría, no ha conocido a Dios. Pero voy a reducirlo y voy a ir a este universo que somos Casa de Misericordia. Y puedo decir también que hay personas entre nosotros que no han conocido a Dios. Y es que una de las cosas que escribí ahí también es que cuando tú vienes a un lugar como este, te das cuenta que hay que hacer lo que dice el dicho, que al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Y entonces empezamos a hacer algunas cosas simplemente por imitación y eso no está del todo mal. Empezamos a escuchar música cristiana. Aquí no les digo que nos vistamos de X manera, porque aquí todo el mundo se viste como quiere. No te pedimos un perfil que sea con saco y corbata o que todos vengan de X color, turquesa o no sé. Pero empezamos a tomar un estereotipo, empezamos a comportarnos de cierta manera y con el ánimo de integrarnos a un grupo, de pertenecer a un grupo de lo que hoy llamamos cristianos de Casa de Misericordia, o como dicen ustedes, seguidores apasionados de Jesús. Y no nos damos cuenta que simplemente hemos hecho una modificación exterior. Por favor, diga conmigo, exterior. Solamente hemos cambiado la fachada. Y hay cosas en nuestro interior que todavía necesitan ser tocadas por el poder de Dios. Mira, yo tengo bien claro el viernes que decidí
acompañar a los que año y medio me estuvieron invitando a una reunión cristiana. Yo crecí en la iglesia, te lo he dicho, desde los 3 años. Mi mamá me llevaba junto con mis galletas Marías para no dar guerra en la iglesia. Yo estaba en la reunión, crecí en la escuela dominical, pasé por todas las clases hasta llegar a jóvenes, pero después me retiré por 4 años. Me da pena decirlo. Conocí toda esa parte y sabía cómo había que hablar, cómo había que comportarse. Pero yo no había tenido una experiencia con Dios. Yo no sabía qué tan real era Jesús. Yo no sabía que su Espíritu Santo era poder para mi vida. Yo no lo conocía. Pero un día decidí ir a una reunión al Centro de Fe Zaragoza. Era un día viernes. Era del mes de febrero. Y no recuerdo el día, pero sí recuerdo lo que viví ese día. Yo decía que era una persona que no me portaba tan mal, que ahí la llevaba. Pero ese día el Espíritu Santo me convenció de pecado. Y a la mitad de la predicación yo ya estaba diciendo: necesito a Jesús. Cuando llegó el final de la predicación, yo ya sabía que lo que iban a hacer era un llamamiento. Nicky Cruz, que estaba compartiendo ese día, hizo un llamamiento. Yo no lo dudé, en el primero levanté mi mano y dije: yo quiero a Jesús. Y recuerdo perfectamente cómo ese día, cuando yo salí de ese lugar, salí con una mente renovada. Me subí a ese chimeco, toreo 14. Y lo que sentí por las personas fue compasión. Yo los miré y dije: ellos están en la condición en que yo estaba perdido en el pecado, ajeno a la vida de Dios, a los planes y propósitos para mi vida. Llegué a mi casa y tuve la mejor de las noches. Hacía 16 años que no dormía yo así como ese día dormí. El día siguiente recuerdo cómo me levanté con alegría por la mañana y lo primero que busqué fue una Biblia, porque yo quería conocer más de ese Jesús del que había oído historias cuando era niño, de quien había dibujado una figura cuando estaba en la escuela dominical, de quien había oído hablar tanto. Y ese día, ese sábado, no lo dudé. Había una reunión en la iglesia donde asistían mi familia. No lo dudé. Llegué 1 hora antes que todos. Dime si no estaban cambiando cosas en mi vida. Estuve esperando a que abrieran. Y en cuanto abrieron y entraron a barrer y a acomodar sillas. ¿Sabes qué hice? Les ayudé a barrer y a acomodar sillas. Dime si no estaban cambiando cosas en mí. Empezamos a cantar y los cantos que cantamos fueron los himnos más dulces que yo había podido cantar, siendo que los había cantado tantas veces en la iglesia. Pero ese día tenían un significado especial, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero el Espíritu Santo tenía algo preparado para mí. La primera oración que hicieron, y que incluía salir de tu lugar y venir a un altar e hincarse, no me dio pena, no lo dudé, no ve quién me veía, los aventé, los hice a un lado. Yo fui el primero que llegué. Yo quería todo de Dios. No sabía que ya tenía todo de Dios. Y lo que sucedió mientras estaba yo hincado es que en mi pensamiento llegó una frase. Y la frase es: pide el bautismo con el Espíritu Santo. No dudé, lo pedí. Le dije: Señor Jesús, lléname con tu Espíritu. Y lo que sucedió en ese momento fue una visitación del Espíritu Santo que me hizo hablar en un idioma que yo no conocía. Esa misma noche salí de esa velada con mi cuñado Juan, que está aquí. Regresamos a casa. Fueron la torta de frijoles con longaniza más rica que me dieron en muchos años en mi vida, en esa noche que yo salí. Yo estaba apenado porque todos habían orado por mí para que me callara y yo no me callaba. Pero yo no me callaba porque yo no sabía cómo controlar eso. Y yo lo estaba disfrutando tanto que lo quería toda la noche. Como dice esa canción, toda la noche sin parar. Cuando llegué a mi casa, mi papá dormía en un cuarto, mi mamá dormía en otro cuarto. Estaban distanciados.
Y lo primero que hice al entrar fue hablar con mi mamá. Raro, mi mamá no fue a la velada. No recuerdo si estuvo ahí, no, cuando yo llegué ya estaba acostada. Y lo que hice fue decirle: mamá, ¿me dejas orar por ti? Y mi mamá haber dicho: que por 4 años le dije que fuera a la iglesia, le hablé de Dios, traté de convencerlo, pero nunca dejé de orar por él. Me está diciendo que quiere orar por mí. Gracias, Señor. Y empecé: Señor, te pido que bendigas a mi madre. Tú si vas si pastes si cama, tú rebastas. Empecé a hablar en otras lenguas. Yo no podía controlarlo. Mi mamá quedó conmovida en esa hora. Y años más tarde me dijo: hijo, yo iba a tirar la toalla, pero eso vino a renovar mi fe en el Señor. Acabé de orar y caminé 10 metros atrás y fui con mi padre, al que yo le había gritado meses atrás: te odio. Y lo encaré y le dije: te odio. Y se lo dije porque lo sentía. Me da vergüenza decirlo, pero eso sentía yo. Y ese hijo que le había gritado, lo que le gritó, entró y le dijo: papá, ¿me dejas orar por ti? Él ha de haber dicho: mejor pídeme perdón primero, desgraciado. Pero yo hice lo que el Espíritu me estaba diciendo. Y lo que hice fue: Padre, te pido en el nombre de Jesús que si y oré en lenguas. ¿Y sabes lo que dice la Escritura? Que las lenguas son testimonio para los incrédulos. Y impactó eso a mi papá. Y cuando terminé de orar, no sé cuánto tiempo fue, me dijo: ¿mañana vas a ir a la iglesia? Y yo le dije: guau, quisiera que ya fuera domingo. Ya era domingo porque ya era la madrugada. Y entonces al día siguiente mi padre fue conmigo a la iglesia. Y unas semanas después se bautizó junto conmigo. Yo tengo perfectamente claro cuándo tuve mi encuentro con el Señor Jesús. Pero me duele, y no tiene que ser tu experiencia como la mía, porque tú escribes tu propia historia con el Señor. Pero me duele que entre nosotros pueda haber jóvenes, adolescentes, niños o personas mayores que no hayan tenido una experiencia con Dios y que se estén reuniendo con nosotros desde hace una semana, un mes, un año o 11 años. ¿Sabes? Comenzó un recorrido que tiene ya más de 30 años. Eso fue cuando yo tenía 16. Y así como hubo ascenso, también hubo en algún momento estancamiento. Y tuve que romper con algo que se llama, o que el apóstol Pablo le llama, cristianos carnales. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios: yo no les puedo hablar como espirituales, porque no lo son. Entonces el apóstol Pablo dice que tú puedes estar en Cristo, pero puedes haber perdido la dirección y puedes ser un cristiano carnal. Aunque el propósito de Dios es que tú seas un cristiano espiritual. El apóstol Pablo dice: no los puedo llamar espirituales porque ustedes todavía son carnales, porque sé que entre ustedes todavía hay divisiones. Unos dicen son de Cristo, otros dicen son de Pablo, otros dicen son de Cefas. Cristo no está dividido. Cuando nosotros hacemos divisiones, somos cristianos carnales. Cuando nosotros hablamos de otras personas, nos volvemos igualitos al diablo. Te voy a decir por qué. La palabra diablo significa acusador. Y cuando nosotros vamos y acusamos a las personas delante de Dios, pues estamos haciendo la tarea de Satanás. O cuando vamos con otro hermano, y te lo digo para que me ayudes a orar, pero fíjate que este hermano así. Estamos siendo acusadores, instrumentos del diablo. Pastor, pero estoy bajo la sangre de Cristo. Claro que sí, yo no estoy diciendo que no, pero el apóstol Pablo dice en su palabra, ahí de 1 Corintios, que cuando hacemos esto, somos cristianos carnales. Y sigue estando en mi mente la pregunta: ¿conoces a Dios?
Ahora podría agregar una más y decir cuánto lo conoces. Porque una de las primeras cosas que me pasaron, y aquí termino con mi testirollo, fue que cometí un primer pecado. Después de que había recibido a Cristo y estaba viviendo esa etapa tan gloriosa, cometí un pecado. No te lo voy a decir, no seas chismoso. Ese fue mi pecado. ¿Y sabes qué pasó? Que yo me di cuenta que algo se había puesto entre Dios y yo. Y no tenía yo las herramientas, ni había las personas que me pudieran dar la oportunidad de que yo creciera junto con ellos. En ese entonces en la iglesia no te daban un cimentando la casa, nadie te cuidaba como para estarte viendo cada 8 días. Qué bendición que ustedes sí hacen eso y que a ustedes sí participan de eso, que dejes que alguien te cuida, que le puedas rendir cuentas a alguien, que no te sientas tan soberbio que digas, ¿y yo qué le voy a andar dando cuentas a este? Este sabe menos que yo. Pues sé maduro entonces. Si eres tan grande, sé maduro y pórtate a la altura de la humildad. Pero sabes, yo tuve que atravesar ahí un valle, un desierto, para saber que el perdón de Dios estaba disponible para mí. En cuanto yo empecé a leer la escritura, porque ese es otro de los detalles, mi hermano Jorge, que hace unas semanas estuvo aquí, me regaló una Biblia. Todavía la recuerdo, esa Biblia de cierre, mi primera Biblia. Me devoré el Nuevo Testamento, hermano. Y ahí aprendí que estas cosas os escribo para que no pequéis, pero que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Y que si confesamos con nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este tema se conjugó con lo que vimos el mes pasado del libro de Nehemías en nuestro devocional Tiempo con Dios. Qué delicia leer a Nehemías. Hoy estamos leyendo la primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan, que es una delicia, pero qué delicia fue leer a Nehemías. Nehemías me hizo leer Esdras, y Esdras me hizo leer a Ageo, y ya no le entré a Zacarías porque Zacarías está re largo, ya no pude, no me dio tiempo, pero seguramente voy a ir ahí. Pero yo me di cuenta de que este es un problema viejo. Diga conmigo, problema viejo. Dios ahí está. El problema es que nos escondemos de Él. Todavía tenemos el síndrome de Adán y Eva, donde echamos la culpa a otro y no aceptamos. Esta semana fui cuestionado por una persona a las que yo le rindo cuentas. Sí sabías que rindo cuentas, ¿verdad? Esta semana fui cuestionado por una persona y la verdad es que no he cumplido con esa responsabilidad. Y lo primero que me vino a la cabeza es cómo me saco de esta. Porque mi naturaleza pecadora me dice, busca una excusa y salte. Y sabes, dije, ¿para qué me hago menso? Habla con la verdad. Y tuve que decirle, mira, ¿para qué te voy a mentir? ¿Y qué excusa voy a buscar? No he cumplido con esa responsabilidad. Te pido perdón, me da vergüenza decirlo, pero considera que a partir de este mes me voy a hacer evidente. Y me mandó un audio sonriendo y me dijo, ay, Adrián, tan sarcástico y tan cínico. No, no es cierto, no me dijo eso. Me dijo, tan íntegro. Qué bueno es hablar con la verdad. ¿Para qué nos escondemos? Te felicito, dale para adelante. Wow. Si esto me lo dice un ser humano que conoce a Dios, ¿qué crees que me diga Dios? ¿Y sabes por qué puedo expresar todo esto? Porque Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Escuché una frase de Fabián que citó mi esposa y era, no sé si alguien más la dijo, pero lo comentó y dijo
Dios no te puede dejar de amar, porque si no dejará de ser Dios, porque Dios es amor, es su naturaleza. Pero agárrate, porque el amor de Dios sí nos puede disciplinar. Ahí voy para allá. Al estar estudiando el libro de Nehemías y hacer esta investigación, me di cuenta que este es un problema viejo. Nos escondemos de Dios. Como dice ahí, el libro de Deuteronomio, que en hebreo significa Devarim y quiere decir palabras, fue escrito por Moisés. El nombre que aparece en la Biblia que tú y yo tenemos, Deuteronomio, proviene de una palabra compuesta que es deuteros, que significa segunda, y nomos, que es ley. Eso viene en mi hojita. Si no alcanzas a escribir, puedes conseguir una hoja. Y entonces Deuteronomio es la segunda ley. ¿Por qué una segunda ley? ¿Que no era suficiente la primera? No, sí era suficiente. Pero este libro fue la repetición de lo primero. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había salido de Egipto y toda esa generación que salió murió en el desierto. Y en el desierto nacieron otras personas. Hay una frase que me llamó la atención, porque estos que nacieron en el desierto eran hijos del desierto, pero se caracterizaban por ser una generación que peregrinó sin dirección 38 años en el desierto. ¿Tú sabes lo que es nacer en el desierto? Claro, con el favor de Dios, con la nube que cubría el sol o la columna de fuego que le daba calor en la noche. Pero aún así, ellos crecieron y cuando nacieron, empezaron a ver que cada mañana los padres iban y recogían algo para comer. Y que cuando tenían sed, sacaban agua de la roca o echaban un árbol en un lago para que se convirtiera en agua dulce. Y empezaron a ver esas cosas como si fueran sobrenaturales. Ahora déjame decirte, los padres que los criaron era una generación de 4 generaciones que habían estado cautivos en Egipto. Entonces, ¿qué mentalidad tenían sus padres? De esclavos. ¿Qué mentalidad tenían ellos que habían sido criados por padres esclavos? Puse ahí en la hojita. Estos representan a quienes nacieron al interior de una religión. Ellos sabían que estaba el pastor Moisés y que había sacerdotes llamados Aarón y su familia. Ellos veían que había un espacio de reunión que se llamaba el tabernáculo. Ellos sabían que había que llevar ofrendas. Ellos sabían que había que llevar sacrificios. Ellos conocían todo lo que era la ley y crecieron viendo todas esas cosas. Pero ¿sabes? Como eso era solamente una sombra de lo que había de venir, no sufrió, no hizo un efecto perfecto en sus vidas. Por eso digo que representan a quienes nacieron al interior de una religión, pero estaban carentes de revelación y vida del Espíritu. Diga conmigo, por favor, revelación y vida del Espíritu. Lo revelado es lo que no es tan evidente y que solamente Dios te lo puede descubrir. Yo me justificaba diciendo que no era tan malo, que había otros peores que yo no necesitaba tanto Dios. Pero Dios, que me ama tanto, me tuvo que revelar que mi corazón estaba lleno de pecado, que toda la sarta de majaderías que yo hablaba cuando mis padres no me oían era pecado, que las revistas que escondía debajo del colchón o le quitaba a uno de mis hermanos era pecado. Y te puedo decir más cosas, pero yo me justificaba. Tuvo que haber una revelación, como ha habido en muchos de ustedes, que han descubierto algo que Dios les dice. O como el día, no sé si tú recuerdas, el día que Dios te dijo que te amaba, aunque tú eras tan miserable. Yo sí me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas? Quiero hacer un alto. ¿Puedes abrir tu Biblia en Romanos capítulo 11? Romanos capítulo 11.
en el verso número 7. ¿Por qué Dios me daba esa instrucción? ¿Se puede? ¿La van a poner? ¿Ok? Mira lo que dice ahí. Anota esa cita. Voy a ir con el siguiente verso después. Dice, ¿qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Está hablando de nosotros como iglesia. Ya conmigo, yo soy el elegido. Los demás, ¿qué dice que fueron? ¿Quiénes? Está hablando de Israel. Fueron endurecidos. Dale al que sigue, por favor. Como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír, hasta el día de hoy. Y por eso muchos judíos no pueden creer en Jesús como el Mesías. La versión Reina Valera dice espíritu de estupor. Y cuando tú lees lo que significa estupor, te dice que es aquí un problema en tu conocimiento, en la parte cognitiva, que no te deja comprender las cosas. Solamente hay algo que te hace reaccionar cuando tienes estupor. ¿Y sabes qué es? Lo dice mi diccionario, el dolor. Solamente el dolor te puede sacar de ahí. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque yo te dije que hay un problema como ese en nuestra iglesia. Hay quienes están entre nosotros, se reúnen con nosotros, comen con nosotros, practican muchas cosas con nosotros, pero no han tenido una revelación del poder de Dios, de la persona de Dios, de la transformación de Dios en sus vidas. Lo que te estoy diciendo no es malo, porque es como cuando vas al médico y te está dando puras aspirinas y que lo que necesita hacerte es una operación en el corazón, porque te va a dar un ataque cardíaco, un infarto y vas a morir. No sé si me estoy explicando. ¿Para qué quieres tomar toda la vida aspirina o el losartán para que te regule la presión? Si hay que hacer una operación en el corazón. Por favor, iglesia, no se sienta ofendido si algo como esto le sucede a usted. A mí me encantaría que Dios me lo dijera, como esta semana me dijeron, ¿has cumplido con tu responsabilidad? Y tuve que decir, no. Y me da vergüenza. ¿Sabes? Hice una decisión ese día con eso. Y cuando yo regresé a mi casa, el día viernes, yo necesitaba dinero. Y como venía la oración, me iba a tocar orar ese día, dije, me voy a poner la camisa que me regaló mi hermano José. Y como es negra con rayitas blancas, me voy a poner un pantalón negro. Y empecé a buscar el pantalón negro. Y cuando lo encontré, dije, ah, caray, en una de las bolsas había unos billetes. Dije, ah, caray, estuve buscando en todos los sacos durante 2 días atrás y nada. 850 pesos. No sé cómo llegaron ahí. ¿Sabes? Esa responsabilidad con la que yo no cumplí era una responsabilidad económica. Me hicieron 2 y tomé 2, pero solo cumplí con una. Y no estaba cumpliendo con esta. Y le pedí perdón a Dios y me voy a hacer evidente como lo dije. Dios respondió. Dios respondió. ¿Cómo te va a responder a ti? Por eso te pido que no te sientas ofendido si algo de lo que la palabra de Dios está saliendo para tu corazón, te llega a tu corazón. Espíritu de estupor. Para que, aunque vean y oigan, no crean. Wow, ¿tú quieres eso? Yo quiero que hagamos una oración. Y las personas que nos están mirando a través de este video, seguramente alguien se está identificando con lo que estoy diciendo. Aquí los que estamos, pon la mano sobre tu corazón, cierra tus ojos y dile, precioso Dios, yo quiero pedirte que si por alguna razón este espíritu de estupor está operando en mi vida y no me deja ser sensible para conocer de ti y experimentarte a ti a través del Espíritu Santo,
lo quites de mí, lo eches fuera de mí. Renuncio a él en el nombre de Jesús. Ten misericordia, que se cumpla tu deseo en mi vida. Precioso Dios, gracias en el nombre de Jesús, porque esto es un hecho en mi vida. Tu palabra lo dice. Amén. ¿Cuántos pueden celebrar a Dios? Dale un fuerte aplauso. Sirve que despiertas al de al lado. Como escribo ahí en este problema viejo, también me encontré con el pueblo de Israel. Entraron a la tierra prometida, y alguien puede escribir esta cita, Deuteronomio 7, del 1 al 4. Cuando Dios a través de Moisés le está dando una repetición a esa generación que nació en el desierto, les dijo: cuando ustedes entren a la tierra que Dios les dio por heredad, ustedes cuídense de no hacer como hacen los pueblos que viven en ese lugar. No vayan detrás de otros dioses. Número 1. Número 2, no den a sus hijos y a sus hijas en casamiento con ellos. No hagan alianza con ellos. Son unos hijos desobedientes, o del diablo, como dicen en otro lado. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y sabes qué hicieron? Lo contrario. Porque a lo mejor, no sé si para ellos estaban más guapas las otras. No sé qué pasó. Hicieron justamente lo contrario. Y cuando tú estás leyendo el libro de Nehemías, te acordarás que ellos estaban cautivos en una tierra extraña. ¿Te acuerdas? ¿Qué tierra era? Babilonia. Fueron sacados de Judá, que era la única tribu que quedaba ya en ese momento, porque todo lo malo que hicieron estos hombres llevó a que las otras tribus se dispersaran y se perdieran. Solamente quedó Judá. Si algún día te has preguntado, ¿dónde están las otras tribus? Dispersas, desaparecieron. No hay rastro de ellas por la desobediencia para con Dios. Y solo quedó Judá, de donde viene Jesús. Y por eso permaneció, porque de ahí vendría Jesús, ya había sido dicho. Fueron llevados por los babilonios cautivos a Babilonia y estuvieron ahí por 70 años. Y sabes, Babilonia es descrita como la madre de todas las perversiones. Y lo que representa Babilonia es el sistema del mundo. Dice la palabra que los que estaban ahí, Dios hizo algo poderoso. Mira, ojalá puedas anotar esta cita. Isaías 45. Dice la palabra que Dios le dijo al profeta Isaías, 100 años antes de que naciera, un hombre llamado Ciro. Ciro fue rey de Persia y se levantó como segundo imperio mundial después de los babilonios. Y Ciro, quien fue dicho por el profeta Isaías, 100 años antes, yo voy a levantar un hombre llamado Ciro, el cual va a ser mi instrumento. Esto lo registra la historia, chavos. Aquellos que quieren decir que la palabra de Dios no es verdad. Esta es una de las pruebas, como otras más que te voy a decir hoy. 100 años antes fue dicho que iban a hacer. Y este hombre fue el que llegó a Babilonia y acabó con ese imperio y reconoció a Jehová como Dios. ¿Y sabes qué fue lo primero que dijo? Van a regresar a Jerusalén y van a reconstruir el templo. Y eso le tocó a un hombre llamado Zorobabel. Eso lo dice el libro de Esdras, del capítulo 1 al capítulo número 7. Y dice la palabra que regresó y ellos empezaron a echar los cimientos del templo, pero no concluyeron, los desanimaron, los desalentaron y no lograron hacerlo. Vino una segunda oleada y entonces vino el sacerdote Esdras, dirigiendo a otro grupo de judíos. Y entonces ellos los animaron, trajeron recursos, porque Ciro no solo dijo vayan, les dio con qué. ¿Cuántos saben que hay gente que no es creyente y puede bendecir nuestra vida? La vida de la iglesia. Eso sucede, está ahí en la palabra.
Y entonces dice la palabra que ellos reconstruyeron el templo, pero no construyeron las murallas. Hubo un hombre llamado Nehemías, como tú y yo lo leímos durante el mes pasado, el cual preguntó cómo estaban sus hermanos. Uno que estaba en perfecto estado con el rey Atarjerjes ahí en el imperio persa, que estaba súper de lujo, se preocupó por los que estaban en Jerusalén. ¿Y sabes qué hizo? Con recursos regresó y reconstruyó los muros. Pero si tú lo recuerdas, hiciste tu TCD, ¿sí lo hicieron? Porque platico así de Nehemías y como que ponen cara de yo no fui. Dice la palabra en el capítulo número 8 que junto con Esdras colocaron un púlpito que se puso por arriba de todos los demás. Colocaron ese púlpito porque habían encontrado el libro de la ley y convocaron una asamblea y vinieron todos. Y entonces el sacerdote Esdras se puso aquí y empezó a leer. Y yo voy a pedir que hagamos algo. Marco, ven, te voy a pedir que hagamos algo. Moisés, ven. Miguel Ángel, ven. Fíjense lo que dijo Esdras. Estamos hablando de miles y no tenían equipo de sonido como yo. Entonces lo que tenían que hacer era hacer que todos escucharan lo que se estaba leyendo. Y si tú lees el capítulo 8, te vas a dar cuenta que llamó a 13 hombres y les dijo: ustedes me van a ayudar, yo voy a leer la escritura y ustedes se van a encargar de hacérselas entender a los que están más lejos y que no alcanzan a oír. ¿Ya me oyeron lo que van a hacer? Yo voy a leer un pasaje de la palabra que está en Romanos capítulo 5. Y Miguel Ángel, te vas a parar allá adelante por donde está mi hermano con la gorra roja. Y Moisés, te vas a parar por aquí en medio del pasillo. Y Marco, te vas a parar ahí por donde está David. Y tu auditorio va a ser aquel. No quiero que repitan exactamente lo que yo digo. Quiero que ustedes interpreten lo que estoy diciendo. Me voy a quitar el micrófono y voy a hablar en voz alta para hacer una similitud de lo que sucedió en aquel día. Pero ustedes van a pedirle al Espíritu Santo. Ven, Miguel. Ven, Marco. Yo quiero que le digan: Espíritu Santo, tú vives en mí. Usa mi vida. Que este corazón, lo que tu palabra dice, lo creo en el nombre de Jesús. ¿Está listo? Iglesia, Dios te va a hablar, ¿lo crees? Adelante. Si se sueltan hablando como media hora, les voy a decir algo. Yo te lo voy a dar, yo lo voy a leer, porque así le hizo Esdras. Iglesia, ¿sabes cómo dice la palabra que estaba el pueblo? Lo primero que hizo cuando sabía que el libro había sido abierto, no quiero que lo hagan físicamente ahora. Dice que se postraron rostro en tierra, porque se había abierto el libro de la ley. Se humillaron y reconocieron lo que estaba abriéndose delante de ellos. Número 2, escucharon con atención lo que Dios tenía que decir.
¿Están listos? Voy a leer una parte y ustedes van a gritarlo. No lo que yo diga, sino lo que Dios les dice con esto. Cada quien a su auditorio. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Adelante. Ahora que sabemos que hemos nacido nuevamente en el Espíritu, tenemos que darle la honra y la gloria a Dios para que no sigamos en ese cuerpo de pecado que es la carne. Hoy somos espirituales, somos hijos de Dios. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Dios nos dio a su Hijo que nos está matando, que su palabra es la ley para nosotros. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo al vencer la muerte, Él es eterno. Y nosotros al creer en Él, ahora también tenemos vida eterna. No importa qué estés pasando, la vida eterna es desde ahora. Desde ahora tú tienes vida eterna, tienes vida en abundancia. Así que también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, hermanos, ya no somos pecadores, hemos muerto al pecado, somos adoradores de Dios. Wow, dales un aplauso. Gracias. ¿Te diste una idea de lo que pasó ese día? Escuchamos decir aquí a José Luis: no te conviertas en el eco de otra persona, pero sí podemos ser el eco de Dios. ¿Cuántos saben eso? Y lo que acabo de leer es su palabra. Cuando ustedes se reúnen en un lugar de refugio, hacen esto. Cuando ustedes comparten a Cristo con sus amigos, familiares, ustedes hacen esto. Escuché esta frase, me llamó la atención. Tengamos cuidado de que los que predican el evangelio sean personas que no estén enamoradas de Dios. Un corazón apasionado por su amado va a expresar lo que el amado quiere decir. Mira, no terminé la lección, seguramente la voy a terminar el próximo domingo, pero quiero terminar con esta palabra. Si estás en tu hoja, dale vuelta, dice palabra final. La primera pregunta que te hice es: ¿conoces a Dios? ¿Has tenido una experiencia real con Él? La otra pregunta que te podría hacer es: ¿Dios te conoce? Déjame decirte algo: Dios conoce el corazón de todos los hombres, de toda la humanidad, porque Dios es Dios y todo lo sabe. Pero cuando yo estoy diciendo que si Dios te conoce, es porque si tú chiflas, dice Dios: ahí está mi hija, ahí está mi hija. O cuando dices: papá, es la voz de Adrián, toda la guardientosa, por tanto que grita en el patio de la escuela. ¡Oh, hijo mío! ¡Wow! Qué rico es encontrarme contigo otra vez. Mira lo que dice:
Segunda de Timoteo 2, 19 al 22. Qué palabra tan bella. Segunda de Timoteo 2, del 19 al 22. Solo voy a leer. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Cambia un poquito, pero escucha esto. Tu versión dice: pero nosotros tenemos este fundamento. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? Esa versión dice: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos. Dios nos conoce. No importa cuán débil, no importa cuán fuerte seas, Él te conoce. También sabe cuando en algún momento lo ignoraste y no lo buscaste y no hiciste caso. ¿Sabes? Eso entristeció el corazón de Dios. Pero ya se repuso su corazón. Y hoy te ama. No voy a decir que más, no voy a decir que menos. Simplemente te ama con todo el amor que tiene. Y si Dios tuviera células que no las tiene, cada célula te gritaría que te ama. Tengo que decir la parte final porque dice: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Hay una cosa con la que Dios es incompatible: el pecado. Dios y el pecado no pueden estar en un mismo lugar. Cierra tus ojos, por favor. Papá, te pedí que este día le dieras una experiencia real de tu persona a quien lo necesitara. Te pedí que mi corazón se alineara con el tuyo, y el tuyo dijo: quiero que este 10 de julio de 2016 haya una marca en el corazón de los que son míos. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad quien pertenece a Él. Si tú necesitas hacer una reconciliación con Dios, si tú necesitas probar otra vez de su delicioso amor, si tú necesitas tener una primera experiencia con Él, díselo ahí donde estás. Abre tu corazón ahí donde estás y dile: te necesito, Dios, apenas te conozco. O dile: no te conozco todavía, pero no dejes que regrese a mi casa así. No me dejes irme sin probar tu favor, tu amor, tu misericordia, Señor. Te necesito,
El Señor no quiere que pase ni un minuto más sin que tú tengas un encuentro real y verdadero con Él. ¿Sabes? Se ha ido toda insensibilidad. Ahora deja que se vaya la vergüenza, deja que se vaya la soberbia, deja que se vaya la excusa. Nada de eso me va a llevar a mi bienestar. Es Dios. Nada de eso me va a ayudar. Es Dios. Dile: aquí está mi corazón abierto. Mi corazón late por ti, Señor. Si hay personas que se ocupan de ti cuando no te vemos, si hay personas que hacen oración por ti cuando estás pasando por necesidad, imagínate a Dios. Tengo ante ti un corazón abierto. Quito de mí toda barrera. Aquí está mi corazón.